Hola, muy buenas. Sé bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en el canal Alma de Indali. En este vídeo voy a intentar explicarte qué son los bandhas dentro de la práctica de yoga, qué utilidad tienen principalmente y cómo puedes ir trabajándolos para tener más clara su presencia a la hora de realizar tanto prácticas de asana como de pranayama. Comenzamos. Los bandhas dentro de la práctica de yoga se podrían definir como contracciones musculares que se realizan principalmente en tres zonas de nuestro cuerpo. Mula bandha, zona del suelo pélvico, toda esa musculatura que concentra la parte baja de nuestro tronco, de la pelvis, ¿vale? Uddiyana bandha, zona del abdomen, en la cara más anterior, pero veremos que comprende a toda la cintura abdominal. Y Jalandhara bandha, ubicado en la zona de la garganta. Esta serie de contracciones musculares facilitan la retención de la energía, principalmente cuando se realiza la práctica de pranayama, la respiración consciente. Cuando hacemos esas retenciones nos facilitan el mantener ese vacío o ese aire dentro del cuerpo y favorecen la concentración de energía en distintas partes de nuestro cuerpo. Otra utilidad que tienen, y quizá la más relevante en tu práctica más habitual, en la práctica de asana, inconscientemente nosotros activamos esa musculatura cuando estamos realizando determinadas asanas, pero una vez que se conoce más concretamente cómo realizar esa activación y qué función puede aportar en esa asana en concreto, lo vamos a hacer de una manera más consciente y veremos la eficacia o el valor que le aporta a la postura en cuestión. Una clara diferencia que encontramos al aplicar los bandhas en el pranayama y en las asanas es la intensidad de esa contracción muscular. En el pranayama esa activación muscular es más intensa y en las asanas puede aparecer, se siente, pero obviamente no con la misma intensidad que cuando la estamos aplicando en la respiración. Y vamos a empezar a intentar percibir esa contracción muscular que quizá mi definición y explicación al respecto se esté quedando muy superficial para cómo se puede llegar a profundizar en este tema. Pero entiendo que de primeras, cuando la palabra banda en nuestra cabeza suena a banda de música más que a contracción muscular, es esencial empezar a comprenderlo desde esa activación más sencilla y comprensible para nuestra cabeza, y conforme evolucione nuestra práctica personal, adquiramos más conocimiento, adquiramos más profundidad en esa práctica de pranayama y en la de asana también, nosotros mismos iremos viendo cómo entendemos mejor el significado de los bandhas, la utilidad que tienen, y los sabemos aplicar todavía mejor. Vamos a comenzar intentando trabajando la aplicación de Mula Bandha. Como te decía, intenta visualizar la base de tu tronco ahora mismo, si estás sentada o de pie o tumbada. Intenta sentir esa base donde termina, incluyendo a la pelvis, e intenta percibir ese suelo pélvico, esa musculatura que rodea pelvis, caderas, suelo pélvico, haciendo una especie de bol, ¿vale? De gran recipiente que sostiene el peso de todas las vísceras, de todos los órganos, desde el diafragma hasta ese suelo pélvico. Bueno, es muy importante trabajarlo. Quizás has trabajado hipopresivos, quizás has sido mamá y luego has hecho una serie de gimnasia o ejercicios para fortalecer ese suelo pélvico. Pues va por ahí los tiros, es muy similar, ¿vale? E insisto, viéndolo desde un punto de vista muy sencillo.
Nos vamos a quedar con los gestos que nos pueden ayudar a entender esa activación muscular. Entonces, vamos a intentar percibir ese gesto que se hace cuando se corta el pis, así de sencillo. Intenta concentrarte en sentir esa zona en tu suelo pélvico, la zona del perineo y cómo contraes, que no solo es que se contraiga cerrando el agujero para que no salga el pis, es que tienes que sentir también que se cierra y como que se succiona ligeramente hacia arriba, hacia el centro, ¿vale? Entonces intenta sentir ese movimiento y tenlo presente. Se puede repetir y practicar prácticamente en cualquier momento del día, tanto de pie como sentados. Y una cosa que nos ayuda muy bien también a entender ese gesto y que podemos trabajar en alguna secuencia pequeña de asanas es con la ayuda de un taco, ¿vale? Colocando el taco entre las piernas, pues eso, ya te digo, quizá inicialmente de pie, pues sentir esa activación con un medio puente, lo podríamos trabajar también, de querer contraer el taco porque esa musculatura que se activa en la cara interna de los muslos también la llevamos hacia ese suelo pélvico. Sería un poco el gesto de querer absorber algo, ¿vale? Desde esa parte baja, para que lo entiendas. Otro gesto que nos puede ayudar a entender la activación muscular. ¿Qué movimiento haces cuando te vas a subir la cremallera del pantalón? Metes un poco hacia adentro y tiras hacia arriba para poder verte esa cremallera y no pizcarte nada, ¿no? Pues también incluiríamos ese gesto cotidiano para entender esa activación de Mula Bandha. Se cierra, se succiona hacia arriba. Lo puedes practicar, ya te digo, sentado, de pie, arrodillado y sobre todo tenlo en cuenta en determinadas asanas sencillas como la pinza de pie, el triángulo. Ahí ya podemos ir activando ese sostén que básicamente en esas posturas y en la mayoría de posturas cuando activamos Mula Bandha lo que nos ayuda es a dar firmeza y estabilidad a la pelvis, a toda la zona de caderas, y esto hará que no estemos tan desequilibrados, ¿vale? Ya sea en posturas de pie o incluso sentados, porque la pinza sentados también aparece, pero bueno, ahí obviamente no nos estamos desestabilizando tanto, pero aporta esa protección a las articulaciones de las caderas, la sacroiliaca, que está haciendo un trabajo intenso, por ejemplo. Entonces, para que lo tengáis en cuenta a la hora de la práctica de asanas o en el día a día, la sensación de cortar el pis, la sensación de querer acercar un muslo al otro, de succionar algo hacia arriba, hacia adentro, y ese gesto de subirnos la cremallera. Como te digo, a grandes rasgos, gestos cotidianos que nos facilitarán el ir integrando esa activación de Mula Bandha. Seguimos con Uddiyana Bandha, esa gran contracción muscular en la zona del abdomen, ¿vale? Para realizarla solemos hacerlo en las clases presenciales tumbados boca arriba. Lo voy a intentar hacer aquí para que lo veas y te invito a que si es posible te tumbes boca arriba para llevarla a cabo. Nos colocamos tumbados boca arriba y con las piernas flexionadas en una posición cómoda, ¿vale? Donde podamos sentir a la zona lumbar aplanada, ¿vale? Que toda la columna esté larga sobre la esterilla. Desde aquí vas a respirar de forma amplia y natural, intentando sentir ese movimiento en el abdomen. Si no es tu respiración natural, pues lo haces de una manera más de propio, más consciente. En una de esas respiraciones, poco a poco ve haciéndolas más amplias y
cuando te toque soltar el aire, vas a intentar vaciar por completo tus pulmones, sintiendo más claramente cómo se hunde el abdomen, cómo se contrae la zona lumbar. Suelta todo el aire y quédate ahí, conteniendo. En teoría no se puede hablar si has soltado todo el aire. Nota ese vacío que queda, esa concavidad que se abre debajo de las costillas. Vuelve a respirar de manera natural. Muy bien, lo vamos a volver a repetir. Y ahora cuando hayas soltado todo el aire de los pulmones, vas a hacer un gesto como si quisieras volver a inhalar, pero sin hacerlo, ¿vale? Esto es quizá la parte más compleja de entender de Uddiyana Bandha, esa falsa inspiración que se propone hacer para que se genere el efecto de vacío, igual que las bolsas al vacío de la comida, pues eso es lo que buscamos en nuestra zona abdominal. Lo voy a hacer, no hablaré. Coges aire, sueltas todo el aire. Relajas la musculatura y vuelves a inhalar, siempre en ese orden, primero relajar y después inhalar. ¿Qué se nota en esa acción? Esa sensación de vacío que hace que se comprima todas las vísceras, todos los órganos abdominales, notas más presión en la zona lumbar, todo está apretado hacia abajo y también se nota ligeramente hacia arriba. Quizá tumbados, no de esa forma tan clara, cuando se hace sentados o de pie se nota más. Pero para ir pillando el gesto de esa succión, para notar esa concavidad que aparece, cómo se nota más el arco de las costillas e ir trabajando lo que es la falsa inspiración, mi recomendación es hacerlo tumbados de primeras. Una vez que lo hemos practicado tumbados, te recomiendo que ahora lo pruebes de pie y, si es posible, delante de un espejo, porque de primeras no tenemos conciencia corporal de qué estamos haciendo y vernos reflejados en un espejo nos resultará más sencillo. Una vez te hayas colocado de pie, flexiona ligeramente las rodillas y apoya tus manos en los muslos, ¿vale? De la forma que más cómodo te resulte. Lleva el culo ligeramente hacia atrás y empieza a respirar otra vez con tu abdomen de forma amplia, profunda, para llevar ahí nuestra conciencia. Poco a poco pruebas igual a soltar todo el aire, a contener ahí, primero muscularmente, vuelves a inhalar, a relajar, respiras un par de veces y te invito a que pruebes a hacer la succión, esa falsa inspiración pero de pie, se percibe diferente, hazla con tacto. Lo probamos, inhalo. Relajo y respiro. Repítelo las veces que lo necesites. No es un gesto sencillo de entender las primeras veces. De hecho, puede ser que te dé sensación de ahogo, de que no te sale la succión, el vacío. Puedes notar muchas cosas. Si llevamos la espalda tensa, vas a notar cómo se estira, cómo da un pequeño punzazo en la parte lumbar. A mí alguna vez me ha pasado. No es grave, pero te da ese indicativo de que hay tensión por ahí detrás. También se suele notar tensión incluso hasta el cuello, porque esa succión que se produce hacia arriba tira de la musculatura del cuello incluso. Entonces puede haber diferentes sensaciones. Una vez que le vayas cogiendo el tranquillo a la succión, pues pasará lo siguiente, que la podrás mantener un segundo y a lo mejor hasta tienes que soltar corriendo porque te da sensación de ahogo. Ya le irás cogiendo el tranquillo.
Con el tiempo y la práctica, pues proponte mantenerlo 2 segundos con gestión, con conciencia, soltando tú y respirando. Lo vuelves a hacer 3 segundos, 4 segundos, 5 y así progresivamente sin grandes pretensiones. Obviamente, Uddiyana Bandha es una acción muscular que te recomiendo encarecidamente hacer en ayunas o por lo menos que hayan pasado suficientes horas desde la comida anterior, porque imagínate lo que le estás haciendo a todo tu aparato digestivo. No es cuestión de meterle ahí presión si él está a otros menesteres. De hecho, uno de los grandes beneficios de Uddiyana Bandha es ese super masaje que se produce en la zona abdominal que estimula el funcionamiento de todas nuestras vísceras, aparato digestivo, el excretor sobre todo. Puede pasar que al realizar este trabajo ese día vayas un poco más ligero o ligera al baño. No te preocupes, entra dentro de las previsiones y puede ser una buena herramienta para cuando queremos favorecer ese tránsito intestinal y hacer una pequeña limpieza de intestinos de una manera más natural. Cuando la práctica de Uddiyana Bandha se sostiene diariamente durante unas cuantas semanas, en ayunas y viendo cómo mejora esa conciencia de la contracción, de relajar, etc, 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 aparece Nauli. Nauli es la capacidad de aislar a los rectos abdominales hacia adelante mientras mantenemos el vacío, la succión. Este gesto es muy difícil de definir cómo hacerlo. De hecho, bajo mi experiencia personal, no sé decir cómo lo hago. Solo sé que cuando permanecí constante en esa práctica de Uddiyana, pues a las X semanas, lo voy a dejar ahí porque en cada cuerpo es un mundo, pues hizo el amago de querer salir. Yo lo hacía, lo practico frente al espejo para verlo y es como que te concentras en que aparezca ese movimiento. Y de hecho, al inicio solo se aisló el lado derecho de los rectos abdominales, ni siquiera salía todo. Y hacía como el amago de salir, luego entraba. Yo no era capaz de gestionarlo conscientemente. En definitiva, lleva un proceso la aparición de Nauli. Y con la práctica, una vez más, pues vas siendo más consciente de cómo aparece un lado, cómo acaban saliendo los dos rectos abdominales y luego viene el jugar con ellos, sacarlos, meterlos e incluso hacer el batido que llaman el rodarlos de un lado y hacia el otro. Pero eso no te preocupes ahora por ello porque requiere primero estos primeros pasos hacia Uddiyana Bandha. Nauli ya llegará y si ya estás en ese punto de trabajar Nauli, pues lo hablaremos en otro vídeo, pero vamos pasito a pasito. Uddiyana Bandha, obviamente en la práctica de pranayama nos ayuda a contener esas retenciones en vacío, pues para que puedan ser más cómodas, pero con mucha práctica. De hecho, la práctica de pranayama puede ser mucho más profunda de lo que solemos estar acostumbrados a trabajarlo en las clases y en nuestras prácticas personales. Ahí sí que recomiendo hacerlo pues de la mano de un maestro, de un profesor en presencia, en vivo, porque le vas a poder comentar mejor tus sensaciones y esa persona te va a saber guiar mejor de forma más particular. Eso en lo referente al pranayama. Uddiyana Bandha en las asanas obviamente no aparece de esta forma tan pronunciada y evidente, no hay un vacío, en las asanas se respira, pero sí que aparece esa ligera contracción abdominal, ese ombligo a espalda que se nombra muchas veces, que no solo es activar la musculatura propiamente abdominal, esos rectos abdominales y los oblicuos, es que comprende a toda la cintura abdominal. Sería otra vez sentir esa sensación de
se activa mi corsé natural, el famoso core, y mantengo esa activación ligeramente que me permita respirar. Por lo mismo que hablábamos con Mula Bandha, nos da estabilidad, nos da sostén, le da largura a la columna, nos da mucha largura a la columna, incluso en esas flexiones hacia adelante, en las extensiones hacia atrás. O sea, conviene tener presente esa conciencia corporal de esa activación que nos va posicionando para luego pues, trabajar la asana de turno. Inconscientemente suele estar presente, pero sí que es verdad que falta esa activación muscular de las capas más profundas, las que nos ayuda a trabajar Uddiyana Bandha al completo, con el vacío. Y que no es meramente que aparezca la tableta de chocolate que se marquen los abdominales. Podemos tener una preciosísima tableta de chocolate y si no hemos trabajado esas capas más profundas, pues por ahí dentro estar todo tenso, rígido y con falta de fuerza, que es lo peor. Entonces hay que saber diferenciar que hay distintos tipos de activación muscular y tenemos que ir conociéndolos todos poco a poco. Terminamos hablando de Jalandhara Bandha, en la zona de la garganta. Más que una contracción muscular, que lo es, para mí es más un gesto que hacemos cuando ya hemos exhalado el aire o cuando tenemos el aire dentro y lo queremos contener de una manera más cómoda, ese cerrar la garganta, desplazar ligeramente la cabeza hacia atrás, bajando ligeramente el mentón. Es un gesto muy pequeñito que lo que va a favorecer es eso, que se cierra la entrada y salida de aire de una manera que ya nos permite concentrarnos en otros menesteres, ya sea en el pranayama y en las asanas, pues quizá este aparece menos, pero bueno, lo podemos encontrar en el arado, la vela, todas esas posiciones en las que el cuello está realizando una contención muscular más evidente. Igual que en Uddiyana no se produce al 100% porque en las asanas respiramos, pero sí aparece esa activación muscular que protege a la zona cervical, se va fortaleciendo toda la musculatura y la mantiene alargada, porque igual importante es trabajar nuestro corsé natural que trabajar nuestro collarín natural. Al cuello se le suele tener mucho respeto, mucho miedo y no hay por qué. Si hay una buena musculatura que también es entrenable, pues va a poder sostener a la cabeza con más soltura, con más ligereza, sin chafarse tanto, y a la hora de practicar pues invertidas como el arado, la vela o el propio Sirsasana, la invertida sobre la cabeza, vamos a tener esa seguridad de que la musculatura ayuda a sostener a esa zona de la columna en su sitio y no tiene por qué haber ningún problema a priori. Entonces, para realizarlo, te invito a que te sientes de forma cómoda, con el cuello bien alargado, brazos relajados. Lo vamos a practicar en la exhalación, por ejemplo, coges aire, exhalas el aire. Nos vamos a quedar reteniendo en vacío. Te desplazas ligeramente la cabeza hacia atrás, sientes cómo se cierra esa entrada de aire de una manera cómoda. Y lo mismo, antes de volver a coger el aire, pues deshaces el movimiento y entonces inhalas. Sin más, es que no le veo, se puede profundizar más en este gesto, pero así para empezar podría ser suficiente. Hasta aquí esta introducción a lo que son los bandhas en la práctica de yoga. Como te he dicho, la explicación es muy básica, nos quedamos en lo más superficial, en esos primeros pasos para entender cómo hacer esas activaciones musculares. Si tu práctica está más avanzada, busca
vídeos o lecturas que te ayuden a mejorar, encuentra a un profesor, a un maestro que te guíe en persona. Este vídeo está pensado para esas personas que, como he dicho antes, la palabra banda no la asocia particularmente a la práctica de yoga, pero para que lo vayan conociendo. Nos quedamos con esa idea, contracciones musculares que favorecen esa contención de la energía en el pranayama y que favorecen esa activación muscular, esa protección de las articulaciones y los huesos en la práctica de asana. Muchas gracias por tu atención. Agradeceré que compartas el vídeo, que dejes algún comentario, que lo lleves a la práctica. Nos vemos en la siguiente práctica. Que tengas un feliz día. Namaste.